El mundo vuelve a entrar prácticamente en zona de alerta máxima, ¿sí? El mundo está en alerta porque por varias razones, y es que fíjense nada más lo que acaba de ocurrir a nivel internacional. Estados Unidos. Allá en Estados Unidos el FBI ya está advirtiendo sobre posibles ataques con drones vinculados a Irán, pero no cualquier tipo de ataque con dron. El gobierno de los Estados Unidos advierte posibles ataques con drones vinculados a Irán en la costa oeste. Incluso se menciona California. Al mismo tiempo, funcionarios del propio gobierno estadounidense habrían sido trasladados a instalaciones militares tras recibir amenazas, mientras bombardeos y armamento comienzan a movilizarse en bases aliadas. Y mientras esto ocurre, afuera, en México estalla otro escándalo, otro frente político, ¿sí? Se consolidó la traición al pueblo de México, pero eso no es lo peor. Lo peor del caso es que el PT y el Verde acaban de recibir el beso de Judas que los va a hundir en las próximas elecciones. El gobierno mexicano además intenta poner freno al precio de la gasolina para que no supere los 24 pesos, justo cuando los mercados internacionales entran en tensión y el aluminio alcanza su nivel más alto en más de una década. En medio de todo esto, Donald Trump vuelve a lanzar acusaciones mientras se alinean nuevos bloques políticos en América Latina y en Europa. La pregunta es inevitable. ¿Estamos viendo una serie de eventos aislados o el comienzo de un nuevo reacomodo político y económico que podría cambiar el rumbo de varios países, incluido México? Noticiosos, tenemos mucho de qué hablar. Yo soy Yasira Handal. Comenzamos. Se emitieron 259 votos en pro, 234 en contra y una abstención. Señora Presidenta, no hay mayoría calificada. La Cámara de Diputados rechazó finalmente la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se desecha el proyecto de decreto enviado por la Presidencia de la República, anunció Kenia López Rabadán con tremendo gusto, pero lo peor del caso no es eso. Lo peor del caso de que no se haya aprobado la reforma electoral presentada por Claudia Sheinbaum es el beso de Judas. ¿Sí? El beso de Judas que le dio Rubén Moreira al PT y al Partido Verde. Es evidente que lo hizo intencional, pero vaya, que va a funcionar porque electoralmente el PT y el Verde están completamente perdidos después de lo que hicieron con la reforma electoral. Vean lo que les dijo Rubén Moreira para terminar de enterrarlos. Y aquí quiero saludar con reconocimiento y con afecto al Partido del Trabajo y al Partido Verde. Nuestro respeto a sus dirigencias y a sus dos coordinadores. Lo que propone el régimen es el autoritarismo, preludio de la dictadura. Por eso decimos no a la iniciativa, por eso decimos no a la ley Maduro. ¡Viva México! ¡Viva! Y la patria es primero, antes de las pretensiones dictatoriales, por supuesto. ¡Viva México! ¡Viva! Pues sí, con mucho cariño y con mucho afecto fue como Rubén Moreira decidió agradecerle al PT y agradecerle al Verde, a sus dirigencias por haber votado en contra de esta reforma electoral. Llamó la atención también de cómo Ricardo Monreal reconoció el trabajo del PAN y del PRI para convencer y generar un consenso para votar en contra de la reforma electoral. Eso llama mucho la atención también. Reconozco que el PRI, con Alejandro Moreno y el coordinador Moreira, aportaron en este propósito. Reconozco que Jorge Romero, presidente del PAN, y el coordinador Licha contribuyeron
a la formación de este consenso en forma seria y profesional. Reconozco en Dante Delgado, reconozco que el PRI con Alejandro Moreno. Pues así los reconocimientos. Ahora, vámonos a los datos clave. El PT y el Verde han sido aliados electorales de Morena desde el 2018, formando la coalición que les permitió tener la mayoría legislativa en 2 elecciones federales consecutivas. Pero ¿cuál es el dato incómodo? En elecciones federales recientes, ni el PT ni el Verde suelen superar por sí solos el 6 o 7% de la votación nacional. Esto significa que gran parte de sus triunfos legislativos provienen exclusivamente de ir en coalición con Morena. Los llamados partidos bisagra en México o partidos satélite han sobrevivido gracias a las alianzas con fuerzas más grandes. Y cuando se rompen esas alianzas, normalmente empiezan a perder posiciones en el Congreso en la próxima elección. Ahora, cuando Rubén Moreira, cuando el PRI elogia públicamente al PT y al Verde, en realidad está enviando un mensaje político muy claro. Si esos partidos debilitan a Morena, terminan fortaleciendo indirectamente a la oposición. Y en política, hay que decirlo también, hay aplausos que son peligrosos. Cuando el PRI te felicita normalmente es porque acabas de hacerle un favor y eso es una alerta roja en todo México. Mientras tanto, Vianey García, legisladora de Morena, también dice que no pasa nada, que Morena no va a quitar el dedo del renglón y van a preparar el plan B. Oigan, pues ya, hoy se votó la reforma electoral y así quedó el tablero. Hubo quien prefirió quedarse con los privilegios que le otorgan las plurinominales, los recursos excesivos, el dispendio del recurso de la gente y bueno, pues votaron en contra de esta reforma constitucional. Morena no tiene mayoría para poder realizar esta reforma, tenemos mayoría simple, no calificada. Por eso, ¿qué es lo que sigue? Vamos a buscar el plan B. Y en esto sería, vamos a buscar el plan D. El plan de la democracia, el plan de la austeridad, el plan de eliminar los privilegios, el plan de que impulsará la presidenta de la República. Así que esperemos que pronto recibamos un paquete de iniciativas a las leyes secundarias para que se vayan terminando esos lujos de los que muchos se están aferrando y no quieren perder. Oigan. Ahora, espérense tantito, porque sí, Morena podría aprobar un proyecto, podría aprobar muchas reformas a través de las leyes secundarias, porque ahí sí Morena tiene la mayoría calificada. Pero aquí es donde termina de consumarse la traición, porque el Partido Verde acaba de anunciar que no importa lo que haga Morena y la presidenta, ellos van a impugnar el plan B electoral si Morena insiste en aprobarlo a través de leyes secundarias. Si nos quieren sorprender en las leyes secundarias con modificaciones que van más allá de la Constitución y nos las quieren mandar para sorprendernos porque ellos sí tienen, Morena sí tiene la mitad más uno para poderla sacar, no tengas la menor duda que bajo protesta votaremos y esperaremos que la Suprema Corte cumpla con lo que le corresponde de cuidar y defender la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. No estoy diciendo que vengan, yo estoy diciendo que sí. Ya hubo en el 2022, cuando estuvimos en diputados, llegaron reformas que alteraban, que eran constitucionales en leyes secundarias, con modificaciones a nivel de ley secundaria, que evidentemente era violatorio de la Constitución. Estas reformas en el 2022 llegaron a la Suprema Corte y en la Suprema Corte les dio palo a todas, ¿ok? No pasó ninguna. Ese es el antecedente que tenemos de cambios a las reglas electorales en leyes secundarias. Ahora, ¿por qué el Partido Verde de pronto le tiene tanto miedo, tanto pavor a un plan B en el tema de la reforma electoral? O sea, ¿qué podría Morena aprobar en el plan B de una reforma electoral que le asusta tanto al Partido Verde? Es lo que tendríamos que estarnos preguntando, porque el PT abiertamente se plantó ante la reforma electoral, dijo que pues ellos iban a votar en contra de la reforma. El PT también lanzó sus mensajes, pero aún así insisten en que están al 200% con el pueblo de México. Decirle de frente y desde aquí a la presidenta de la República que estamos al 100% con ella y al 200% con el pueblo de México. No, hombre, no.
Presidenta. Hasta risa me da, ¿eh? Porque podrán gritar presidenta y podrán decirle que están al 100% con el pueblo de México, pero no lo están. Y es que hablemos de cuál va a ser el riesgo para los partidos pequeños si se aprueban leyes secundarias. Las leyes secundarias en un plan B podrían modificar cosas como el financiamiento a los partidos políticos. También podrían modificar cosas como el reparto de los plurinominales. Y también podrían modificar otras cosas, como las coaliciones electorales. O sea, le pegaría directo a todos, al PT, al Verde, al PRI, al PAN, a MC. Pero principalmente esos 3 puntos son vitales para partidos pequeñitos. Partidos pequeñitos como el PT, como el Partido Verde y como el PRI, porque sí, el PRI también ya se une a este club de partidos chiquitos. Ahora, el tema más delicado son los plurinominales. Porque, por ejemplo, el Partido Verde obtiene una gran parte de sus legisladores por lista plurinominal o por coaliciones. Si se reducen o cambian esos mecanismos, su representación en el Congreso podría caer drásticamente. Y las coaliciones convenientes, ese es otro posible cambio que podría limitar que partidos pequeños compitan en coalición, pero luego se queden con sus curules propias. Ese esquema ha permitido también a partidos chiquitos como el Verde que mantengan bancada incluso con pocos votos propios. Y ahí te va el dato electoral incómodo. En las elecciones federales más recientes, el Partido Verde alcanzó entre el 5 y 7% de la votación nacional. Y sin una coalición fuerte, su peso político sería mucho menor. Por eso es que ahora, pues sí, se consolida, les digo, lo que todos veíamos venir, y es una traición, no Claudia Sheinbaum, sino una traición al pueblo. El PT acaba de consumar su traición, y no solo es una traición a la presidenta, es una traición en contra del pueblo. Pues han votado para que siga una burocracia dorada con presupuestos millonarios, votaron a favor de que el nepotismo continúe, votaron a favor de que plurinominales como Anaya, Lili Téllez, Alejandro Moreno sigan sin darle la cara a la gente. Y votaron para que el sistema democrático en nuestro país siguiera estancado. Tengan por seguro que con esto el pueblo les dará una lección que no van a olvidar en el próximo 2027 y en el 2030. Y es que, insisto, no solamente es una lección que podría darle la gente que está en descontento en las urnas, sino que estamos hablando de una lección que podría llegar más pronto que tarde con las leyes secundarias. Por lo pronto, Félix Salgado Macedonio dice que el PT y el Verde van a quedar ya inscritos en el muro de la traición por votar en contra de la reforma electoral. Yo creo que ahí se pondrá el muro de la traición, el muro. ¿Quiénes van a pasar al muro de la traición? Al muro. ¿Y usted nunca sería candidato de un traidor? ¿Perdón? ¿Usted nunca sería candidato de un partido traidor? No, jamás, jamás. Yo soy de Morena. Yo soy de Morena. Yo soy de Guerrero, donde la patria es primero. Pues ahí está, porque sí, incluso entre morenistas y demás legisladores, pues ya están empezando a lanzarse señalamientos. El PT acusa de un linchamiento político, de un linchamiento mediático en las últimas semanas. Morena, pues hoy está acusando evidentemente de una traición y pues bueno, la tensión sigue incrementándose a nivel político, pero la que menos pierde en todo esto al final, pues es Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, vámonos directamente a nivel internacional, y es que el FBI habría alertado sobre un posible ataque iraní con drones en California. Incluso empezó ya a difundirse la noticia de que varios funcionarios del gobierno estadounidense se habrían mudado a vivir a bases militares ahí mismo en los Estados Unidos ante recientes amenazas que habrían recibido. ¿Quiénes son estos funcionarios y cuáles serían las amenazas? Hay que ver también si está confirmada esta información sobre un posible ataque iraní en California. Escuchemos la información. El FBI alertó sobre el posible ataque iraní con drones en California como represalia por acciones militares de Estados Unidos. Según ABC News, el plan contemplaría lanzar drones desde una embarcación frente a la costa. Por ahora no hay información confirmada sobre objetivos o fecha. El FBI alertó sobre el posible ataque iraní con drones en California como represalia.
Pues sí, como una represalia, pero no solamente eso, sino que también todo esto coincide con el anuncio y la publicación que habría hecho recientemente el New York Times, en donde confirmaría que varios altos funcionarios del gobierno de Donald Trump estarían durmiendo en instalaciones militares tras haber recibido amenazas. El diario The New York Times acaba de sacar un artículo muy interesante de Glenn Thrush. Y Glenn nos está dando esta información, yo no la tenía. Nos está diciendo que hay varios funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que en este momento ya no están durmiendo en sus casas, que debido a las amenazas que han recibido, amenazas criminales, el peligro de enfrentarse a manifestantes o después incluso de la operación en Venezuela, que están decidiendo dormir y pasar parte de su tiempo en instalaciones militares de los Estados Unidos, dentro del territorio de los Estados Unidos, sobre todo en el área de Washington. Así que, a ver, la lista que tenemos: Pam Bondi, Marco Rubio, Kristi Noem, a quien la acaban de despedir de la Secretaría de Seguridad Interna, Pete Hegseth, y Stephen Miller, quien es el asesor principal del presidente Donald Trump, responsable de la política migratoria. Estos 5 personajes están en estos momentos, de acuerdo con la información del New York Times, durmiendo en instalaciones militares en los Estados Unidos por las posibles amenazas. El diario de New York Times acaba de sacar un artículo. Pues sí, es que en efecto además existe un boletín de seguridad por parte del FBI a agencias policiales en California, señalando que Irán habría considerado realizar un ataque con drones contra objetivos en ese estado como una represalia por los ataques de Estados Unidos en Irán. La información señala que el ataque podría lanzarse desde una embarcación no identificada frente a costas estadounidenses utilizando drones. Por el mismo aviso, les digo, el mismo aviso también dice algo importante. No se saben fechas, ni objetivos específicos, ni una confirmación de que el plan esté activo, solamente es una amenaza. De hecho, fuentes de seguridad estadounidenses señalan que no existe inteligencia creíble que indique un ataque inminente y que el memo pues, es más bien como una advertencia preventiva típica de inteligencia, sobre todo de los Estados Unidos. Mientras tanto, pues finalmente se le preguntó al presidente de los Estados Unidos sobre la ausencia de México, Brasil y Colombia en su cumbre de América Latina con muchos líderes. Pues pareciera ser que Donald Trump ni enterado estaba de que no habían invitado a estos países. Él dice, pues seguramente sí se les invitó, pero ellos no pudieron venir. O sea, ¿me estás diciendo que Donald Trump no se dio cuenta? ¿No se dio cuenta de que nadie había invitado a México, a Colombia y a Brasil? Que casualmente juntos ocupan la mayor parte del PIB en América Latina, que casualmente son países que son eje para el combate contra la delincuencia organizada y que casualmente, además, son países que han decidido no subordinarse ante las decisiones o el ingreso militar de los Estados Unidos. Qué curioso, ¿no? Estas son las declaraciones que dio el presidente de los Estados Unidos a un reportero. Dijo, pues no sé por qué nadie los invitó, no sé por qué no vinieron, sí los invité yo. Mexico, Brazil and Colombia were not invited to the Shield of the Americas. Why was that? And could they come in the future to the event? I think they were invited. Maybe they didn't come. I think they were. I get along very well with all of them. Mexico, Brazil and Colombia were not invited to the Shield of the Americas. Why was that? And could they come in the future to the event? I think they were invited. Maybe they didn't come. I think they were. I get along very well with all of them. Mexico, Brasil and Colombia were not invited to the Shield of the Americas. Donald Trump dice, pues no sé por qué no quisieron venir o a lo mejor no pudieron porque yo me llevo muy bien con ellos. Ante esto, el presidente Gustavo Petro decidió pues enviar un mensaje ahí a través de las redes sociales. Gustavo Petro de Colombia pues dice que no, que en efecto no recibieron la invitación y que seguramente alguien por ahí le está haciendo la jugada o la mala jugada al presidente de los Estados Unidos. Gustavo Petro abiertamente dijo sobre la cumbre del Escudo de las Américas que otra vez hay como un teléfono roto. Así lo publicó a través de redes sociales. Dice, hay un teléfono roto. Transformar una alianza antinarcotraficante en una alianza ideológica es un error sustancial. Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas sin importar diferencias políticas. Ese fue el sentido de mi reunión con el presidente Donald Trump y por lo que veo está de acuerdo con ello. Ni a Brasil, ni a México, ni a Colombia, claves en la lucha contra el narcotráfico, nos invitaron y no fue
por voluntad del presidente Trump. Dice hay que rescatar la integración de Latinoamérica y el Caribe por encima de diferencias ideológicas. La alianza debe ser de todos los países de las Américas sin exclusión. En fin, ¿qué hay detrás de todo esto? Podríamos arrancar diciendo lo que es obvio. México, Brasil y Colombia no son países menores en América Latina. Juntos concentran casi el 60% del PIB en América Latina. Brasil tiene 2.2 billones de dólares del PIB, México cerca de 1.9 billones de dólares y Colombia alrededor de 400,000. Entonces, sin estos tres países, cualquier cumbre regional pierde peso económico automáticamente. México y Brasil, por ejemplo, son las dos economías más grandes de América Latina y además forman parte de los principales corredores comerciales del continente. México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, con intercambios superiores a 800,000 millones de dólares al año. México y Colombia son dos de los países más importantes en cooperación antidrogas en el hemisferio. Durante décadas, las estrategias de combate al narcotráfico de Estados Unidos han dependido directamente de acuerdos con estos dos países. Y Brasil, bajo el gobierno de Lula, ha impulsado una política exterior más autónoma, reforzando relaciones con los BRICS y con países del sur global, lo que genera evidentes fricciones con Washington. Entonces, pues una cumbre latinoamericana, sin México, Brasil y Colombia, pues es como hacer una reunión económica europea sin Alemania, Francia o España. Algo no cuadra. Algo no cuadra y Petro lo dice, no nos invitaron y no fue por decisión del presidente Donald Trump. Fue por decisión, pues seguramente, de alguien más. Habría que ver por decisión de quién decidió desinvitarlos. Y mientras tanto, regresemos a la escena nacional porque el escándalo de esta famosa quinceañera ostentosa allá en Tabasco, que intentó vincular a varios políticos de la 4T diciendo que pues había sido por contratos de la 4T y que si López Obrador, que si Adán Augusto, bueno, pues finalmente apareció Juan Carlos Guerrero para emitir un comunicado. Él sería el papá de esta quinceañera y pues salió a emitir un mensaje para declarar, además de deslindarse de Adán Augusto. Dice que ellos estaban celebrando la vida y encima de eso sale más información porque resulta que este empresario no es nuevo en Pemex. Todos se espantaron, ¿no? Que los nuevos ricos de la 4T y cuánta cosa, pues resulta que tenía contratos desde gobiernos anteriores, antes incluso de que llegara Morena a gobernar en Tabasco o en el país. Este es el comunicado que emitió el señor Juan Carlos. ¿Qué es lo que dice? Dice básicamente que la celebración de 15 años se convirtió, en uno de los eventos más controvertidos en redes sociales. Ante la controversia, el empresario tabasqueño difundió esta nota en la que explica las razones personales detrás del festejo. Rechazó versiones sobre el costo del evento y negó además vínculos irregulares con Pemex o con figuras como el senador Adán Augusto. Hay que decir también que uno de los puntos importantes o centrales del pronunciamiento es el rechazo a las estimaciones públicas sobre el costo del evento, que algunos cálculos ubicaron por encima de 45 millones de pesos. El empresario aseguró que dichas cifras son totalmente falsas y desproporcionadas, ya que según el comunicado se basan únicamente en especulaciones difundidas en redes sociales. Y sí, la verdad es que es cierto. Solamente son especulaciones porque nadie sacó los recibos de ninguna fiesta. Ante esto, José Ramiro López Obrador pues dijo que no es un contrato de hace 6 años el que tiene este empresario, sino que viene de los tiempos del PRI y del PAN. Nada más que hay que decirle, es que este empresario no es empresario de 6 años o de 8 años para acá. Es un empresario que viene de cerca de 20 años en Pemex. 16 años, dice. Que pasó por el gobierno del PAN y por los gobiernos del PRI. Que no hablen mucho, no se vayan a morder la lengua, le vaya a escurrir la sangre a los demás. Nada más que hay que decirle, Pues cuál es la realidad, que quieren vincular a estos que consideran como nuevos ricos con la 4T y sí, terminan escupiendo para arriba. Y es que también es importante decir que en México los contratos de servicios para Pemex no comenzaron con la 4T. Hay muchas empresas proveedoras del sector energético que han trabajado con Pemex ya durante varios sexenios consecutivos. O sea, que trabajaron con Pemex
en gobiernos del PRI y luego en gobiernos del PAN y bueno, pues ahora con gobiernos de la Cuarta Transformación. Pemex, nada más para que se den una idea, tiene más de 6,000 proveedores registrados entre servicios, transporte, mantenimiento e infraestructura petrolera. Eso significa que muchas compañías mantienen sus contratos durante años o incluso durante décadas, independientemente del gobierno en turno. Ahora hay un dato que suele omitirse en la polémica. En el sector petrolero es bien común que las empresas privadas tengan contratos multianuales o renovaciones continuas, porque justamente la industria energética requiere operaciones permanentes en campos petroleros, logística y perforación. No se puede estar cambiando cada sexenio. Pero el escándalo que hicieron fue tremendo. Ahora, repito, si este empresario tiene dinero ilícito o hay algo irregular, pues entonces simplemente tendrá que atenderse y analizarse por parte de las autoridades. Hasta entonces, pues es simplemente un particular que se armó un pachangón que podrá ser cuestionado como quieran, pero no por vínculos con el gobierno, porque pues no tiene nada que ver con el gobierno, ni es funcionario público, ni mucho menos. Pero quieren hacer escándalo de todas maneras. Mientras tanto, un avión de la UAE en Dubái interceptó un dron iraní. Estas son las imágenes. Y mientras eso pasa, la tensión sigue escalando porque resulta que a Kim Jong pues se le ocurrió aparecer con su hija en una nueva prueba de misiles, nomás haciendo la prueba así como por si llegara a ofrecerse por segunda vez en una sola semana. Corea del Norte afirmó haber realizado una prueba de misil de crucero desde su destructor insignia de 5,000 toneladas. For the second time in a week, North Korea says it carried out a cruise missile test from its flagship destroyer, the 5,000-ton Traehyun. State media shows North Korean leader Kim Jong-un ordering the launch remotely with his teenage daughter and rumored successor sitting beside him. North Korea claims the missiles flew for nearly 169 minutes before hitting island targets. A range analysts say could reach Japan and even U.S. bases in Okinawa. The test comes days after U.S. and Israeli strikes on Iran's nuclear facilities as Pyongyang highlights its own nuclear deterrent. Kim also ordered supersonic missiles for future destroyers. But the Navy's buildup has faced setbacks. Another warship in the same class capsized during launch last year before being repaired. Pues les digo, así como no queriendo, pues ahí están dándose pruebas de fuerza. Mientras tanto, surge la pregunta si Rusia y China estarían dispuestos a entrar al conflicto en Irán. ¿China y Rusia entrarán al conflicto en Irán? China se ha ofrecido como mediador. Rusia ya le expresó su apoyo al nuevo líder supremo y los dos tienen intereses en la zona. Rusia tiene una alianza estratégica con Irán y ha obtenido del régimen islámico miles de drones Shahid que utiliza para atacar a Ucrania. Pero el Kremlin lo ha dejado claro. No son capaces de detener esta guerra porque ellos no la iniciaron y además deben asegurar el beneficio de la Federación Rusa. China, por su parte, es el principal comprador de petróleo iraní. Ese suministro es clave para su economía. Además, empresas chinas tienen proyectos energéticos, industriales y comerciales que convierten a Irán en un socio clave. Pero al mismo tiempo, China tampoco quiere quedar atrapada en el conflicto. Condenó los ataques de Estados Unidos e Israel y afirmó que el diálogo es la única manera de resolver los conflictos. 中方将派中国政府中东问题特使翟俊于近期访问中东地区，为推动紧张局势降温做出积极努力。 Las posturas son claras. China critica los ataques pero evita confrontar a Washington. Rusia respalda a Teherán, aunque sin involucrarse militarmente. Pues así cada quien está como conservando su distancia, pero todavía no queda claro si van a meter las manos o no. Como que están siendo cuidadosos, pero al mismo tiempo cada quien empieza a dar señales clarísimas, pues de fortaleza o que están listos para entrarle al quite en cuanto sea necesario. Al menos eso es lo que están dejando entrever hasta este momento. Ahora, en México, regresando a territorio nacional, volvió a surgir otro escándalo político que la derecha también utiliza para que sus simpatizantes pues se conviertan en la burla nacional. Y es que empezaron a anunciar que se iba a prohibir vender tortillas en hielera, ¿sí? Estaban afirmando que te podían hasta multar por vender tortillas que fueran en hielera.
Bueno, pues resulta que la Profeco aclaró que no, o sea, que sí le tocaría revisar y que no, pero no te van a multar por vender tortillas en hieleras si estaban preocupados. México mágico, pues hoy desperté con la noticia de que en México es ilegal vender tortillas en hieleras. Es por esto que Profeco podría sancionar con multa a negocios o personas que incumplan con eso. Multa de 3 millones de pesos o 4 millones de pesos si te ven vendiendo tortillas en tu hielerita. En México están indignados porque ya te prohíben comprar tortillas en hieleras. ¿Te imaginas? Llegas a la tortillería, pides tu kilo de tortillas y te dicen, solo hay hielera, joven. No importa, deme de esas. Te las entregan y te dicen, tenga, son 4 millones de pesos. Y pues obviamente te indignas, ni que fuera la página azul de Rafita Carvajal. A ver, este fin de semana nos despertamos con esa noticia, que Profeco ya estaba empezando a multar a las tortillerías, a las personas que vendían las tortillas en hielera, ya sea en la tiendita de la esquina o en motocicleta. Y sí, fue una declaración que hizo el delegado de la Oficina de Defensa del Consumidor de la región Golfo Norte, que está en Tamaulipas. Y yo no sé si se le pegó el flotador, si se le fueron las cabras al monte o simplemente estaba nervioso por las cámaras. Porque como que se hizo bolas en la entrevista, porque se le entendió que pueden multar hasta con 4 millones de pesos a las personas que vendan tortillas de esa forma. Y obviamente todo México dijo, oye, pues si todo el mundo compra las tortillas así. Pero ya salieron los boletines oficiales de Profeco para decir, oye, pues espérense tantito. Profeco no tiene atribuciones para multar por ese motivo. Y es que sí, Profeco no puede multar por motivos de sanidad, o sea, por las condiciones de higiene con las que se preparan los alimentos. Esa es competencia de la Secretaría de Salud. Seguramente, y por ejemplo, ahora en Semana Santa, vas a ver cómo empiezan los monitoreos por parte de la COFEPRIS, o del equivalente en tu estado, por ejemplo aquí en Durango, Copriset, para vigilar los puestos de mariscos o de los que venden pescado. O sea, en pocas palabras, si el problema de los alimentos es de condiciones higiénicas, no le toca a Profeco. Una cosa es la protección del consumidor y otra cosa es la vigilancia sanitaria. Es como si quisieras meter a un policía de tránsito a arbitrar un partido de fútbol. En este caso, lo que se podría meter Profeco es que el precio de las tortillas sea excesivo. O sea que en resumidas cuentas, nadie va a multar a nadie por vender las tortillas en hielera. Eso no va a pasar. Ni mucho menos la Profeco, porque al final del día, pues la Profeco no se encarga de temas de sanidad, sino que sería en todo caso, pues la Secretaría de Salud. No, el chiste es que no hagan caso a ese tipo de noticias. Nadie va a multar a nadie, mucho menos con 4 millones de pesos por vender tortillas en hielera. Mientras tanto, ¿saben qué pasó? Resulta que Messi de pronto se convirtió en la burla nacional, al menos en Argentina. Incluso lo señalan de ser un payaso monigote de la FIFA. Dicen que si el mundial se jugara en Alemania de Hitler, pues él estaría sacándose una foto con él, reclamando pues que apareció con Donald Trump y estar parado junto a él, mientras Donald Trump hablaba sobre el fin de Cuba, por ejemplo. Messi decidió ser un payaso y un monigote de la FIFA y los intereses corporativos del fútbol. Entonces no les pasan las cosas que le pasaban a Diego, porque él simplemente es un empleado de las estructuras corporativas y es un producto comercial de la FIFA y de lo que son las marcas. Y como producto, él se comporta como un producto, le chupa un huevo todo. Los niños iraníes, los niños palestinos, los niños israelíes, le chupan un huevo todo. Se saca una foto con el genocida, asesino criminal Trump, y le importa un choto, él se ríe, le importa nada. Total, los negocios desde las hamburguesas de los estadios, los restaurantes, las marcas que lo auspician, todo eso es gracias a poner la cara como un pelotudo donde le pidieron que se tenía que sacar una foto de Trump y lo hizo. Ya está. Si el mundial se jugara en la Alemania de Hitler, estaría sacándose una foto con Hitler y... Pues así los reclamos en Argentina por la postura de Messi. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum consiguió algo pues que va a favorecer mucho a la economía de los mexicanos. Claudia Sheinbaum renueva el acuerdo con gasolineras para mantener el precio de la gasolina magna en menos de 24 pesos. Porque esto es importante para la economía mexicana. Claudia Sheinbaum señaló que esta medida busca proteger la economía de las familias mexicanas, especialmente en un contexto internacional donde el precio de los combustibles está registrando incrementos. Ahora, la gasolina magna es el combustible más consumido en México. Por eso es que se considera importante este acuerdo con las empresas gasolineras. No solamente porque es la más consumida en México, sino porque 7 de cada 10 litros de gasolina vendidas en nuestro país son justamente de gasolina magna. Por eso a veces los cuestionamientos de por qué nada más la magna y como la otra gasolina, la roja, esa sí está carísima y en 27 o 30 pesos o no sé cuánto. Bueno, pues porque es la más consumida.
porque se busca beneficiar al pueblo, no a las élites que pagan por la roja, ¿verdad? Además, el acuerdo busca que el precio no supere los 24 pesos por litro, cuando el promedio nacional ha estado rondando entre 23 y 24 dependiendo de la región. ¿Cómo funciona este acuerdo? No es un control de precios directo. Es un acuerdo voluntario entre el gobierno y gasolineros apoyado en dos mecanismos. Primero, estímulos fiscales al IEPS y además ajustes en logística y distribución de Pemex. Aunque el petróleo ha subido por la crisis internacional, el precio de la gasolina en México pues, sigue más estable que en varios países de América Latina e incluso que Estados Unidos, donde los combustibles suben automáticamente cuando sube el petróleo. México, hay que decirlo y reconocerlo además, todavía importa gran parte de la gasolina que consume. Pero en los últimos años, esa importación se ha tenido una reducción por la compra de Deer Park, por la refinería Olmeca, por la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación. Entonces, además, si a esto le agregamos este acuerdo, pues evidentemente podemos darnos cuenta que es algo beneficioso para el país y para el consumo de los mexicanos. A nivel internacional, Irán lanza misiles contra bases de Estados Unidos e Israel. Irán lanzó misiles contra bases vinculadas a Estados Unidos e Israel, según reportes de medios iraníes. La agencia Tasnim News difundió un video del momento en que los proyectiles son disparados en medio de la creciente tensión en la región. Según reportes de medios iraníes, la agencia Tasnim News difundió un video del momento en el que los proyectiles son disparados en medio de la creciente tensión en la región. Pues es una situación que parece que no va a minorarse a pesar de que Donald Trump asegura que las cosas van por buen camino. Mientras tanto, el gobierno español cesó a su embajadora en Israel, Ana María Salomón Pérez. En caso de que el gobierno español decidiera volver a tener una embajadora o embajador en Israel, debería nombrar a un nuevo diplomático para el puesto, quien tendría que presentar entonces sus cartas credenciales a las autoridades israelíes. El gobierno español es una de las voces europeas más críticas a la administración de Benjamín Netanyahu, desde las represalias llevadas a cabo contra la Franja de Gaza en respuesta al ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre del 2023. Y bueno, esto se sumaría más a un señalamiento de los que ha hecho el gobierno, español ante este tipo de guerra. Mientras tanto, pues hay imágenes, impactos en depósitos de petróleo provocan explosiones y una inquietante lluvia negra en la región. El conflicto también sacude el mercado global y empuja el alza del precio de la gasolina. Imágenes que tenemos desde Irak, en donde no solo hay muestras de explosiones, sino que hay una extraña lluvia negra. ¿Qué es lo que ocurrió? Que al atacar los depósitos de petróleo, surge este terrible humo negro y al mismo tiempo cuando llueve en Irán, y estos últimos días ha estado lloviendo, lo que se está reportando es lluvia negra. Al mismo tiempo, cuando los depósitos de petróleo son impactados, esto reduce la cantidad de petróleo disponible en el mundo y por eso la gasolina en todo el mundo está aumentando de precio. Si tú fuiste a ponerle gasolina a tu auto, te vas a dar cuenta exactamente de todo eso. Imágenes que tenemos. Pero el petróleo ya va de salida, ¿no? Decía Ricardo Anaya. Así las cosas. Mientras tanto, la ONU aprueba una resolución contra los ataques de Irán que no menciona los de Estados Unidos e Israel. Fue aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución contra los ataques de Irán a Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, sin mencionar la ofensiva inicial de Estados Unidos e Israel que comenzó el conflicto y por supuesto sin mencionar el ataque a esta escuela en donde habrían perdido la vida casi 200 niñas, lo cual es tremendo que la misma ONU no lo señale. Mientras tanto, Acción Nacional, pues andan en friega, haciendo su campaña. Tere Jiménez, la gobernadora de Aguascalientes, salió a decir, Tere Jiménez, en Televisión Nacional, que va a ser el PAN y no Morena quien arrase en Aguascalientes. Pero la pregunta del millón es, ¿qué hace la gobernadora de Aguascalientes de gira en medios nacionales haciéndole la campaña política al PAN? Hay elecciones
Hay elecciones en 2027, vamos, se renuevan 17 gobiernos, de los cuales 3 de los 4 gobiernos panistas. Sí. Entre ellos Aguascalientes. Sí. ¿Cómo crees que te va a ir tú? ¿Ya tienen candidato? ¿Tienes candidato? ¿El PAN tiene candidato? Porque Morena quiere arrasar Aguascalientes. Nosotros la última elección ganamos de 18 diputados locales, ganamos los 18 diputados, de los 2 senadores ganamos los 2 senadores, ganamos los diputados federales y bueno, en Aguascalientes pues yo creo que vamos a ganar, o sea, vamos a arrasar. Realmente... ¿Así de plano? ¿Vas a arrasar? Claro, la gente cuando ven un gobierno que da paz y tranquilidad, cuando ven las personas que hay infraestructura, cuando ven las personas que pueden invertir y estamos buscando que Aguascalientes pues diario compita con el mundo, ¿no? Nosotros nos calificamos con estándares internacionales. Bien, pues así. Pues así las cosas y la seguridad. Y es que, pues en efecto, ¿no? Aguascalientes es un estado gobernado ya históricamente por Acción Nacional. Podría considerarse incluso un bastión de Acción Nacional. Pero el papel de la gobernadora pues es ejercer funciones de gobierno, no dirigir campañas partidistas. Vamos a ver. El partido gobierna el estado de forma casi continua desde el 2016, cuando le ganó la gubernatura tras décadas de alternancia con el PRI. Y ahora pues andan haciendo su campañita para favorecer o para levantarse el cuello frente al proceso electoral. Mientras tanto, el Senado avaló acortar las pensiones doradas a los exburócratas. El Senado aprobó por unanimidad la iniciativa presidencial para acotar las pensiones a 6,297 exfuncionarios públicos, ¿sí? Ya nadie podrá ganar en su pensión más que la presidenta de la República y celebramos que en esta ocasión, cuando menos, pues sí lo votaron todos de manera unánime, incluso la oposición. La oposición votó a favor de esta iniciativa. Todos juntitos para frenar los excesivos en estas pensiones millonarias. Mientras tanto, Marcelo Ebrard dice que ya se prepara para una negociación clave, la negociación del TEMEC. Entonces, hay que tener en claro que somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. El día de hoy, en resumen, México es el principal país exportador de Estados Unidos y es el que paga un arancel más bajo de todos los demás. Y eso es un hecho. Y eso también se debe a la estrategia que ha manejado nuestra presidenta de prudencia, sangre fría, perseverancia, entendimiento del valor del tiempo. El que se precipita pierde. Entonces, ahí vamos. La semana que entra vamos entonces a esa conversación. Entonces, hay que tener en claro que somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. El día de hoy, en resumen, México es el principal país exportador de Estados Unidos y es el que paga un arancel más bajo de todos los demás. Y eso es un hecho. Y eso también se debe a la estrategia que ha manejado nuestra presidenta de prudencia, sangre fría, perseverancia, entendimiento del valor del tiempo. El que se precipita pierde. Entonces, ahí vamos. La semana que entra vamos entonces a esa conversación. Pues sí, ya se prepara la primera ronda de conversaciones bilaterales con Estados Unidos rumbo a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Marcelo Ebrard asegura que las condiciones son favorables para nuestro país. Asegura además que pues estamos listos con cabeza fría, con discursos bastante medidos. Se están llegando avances que serían importantes y que pueden hacer que México llegue fortalecido a la renegociación del TEMEC. Mientras tanto, el presidente Donald Trump pues dijo que ya no hay nada más que discutir. Dice que Estados Unidos ya le ganó a Irán. Sí, se jactó de todo el daño que ha causado las Fuerzas Armadas en la operación militar emprendida junto a Israel. Según el mandatario, los militares estadounidenses han destruido prácticamente Irán. Dice que ellos ya ganaron. Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country.
Their Air Force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. We've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. Pues sí, Donald Trump dice que ya Estados Unidos ganó, aunque pues las imágenes también dicen que el conflicto en Medio Oriente no se ha detenido. Habrá que ver con el transcurso de las horas y el transcurso de los días a ver en qué termina esta situación y si realmente Estados Unidos pues ya ganó, como dice Donald Trump. Noticiosos, yo los invito a que se suscriban, le den like y compartan. Vayan dejándome aquí sus comentarios que como siempre los estoy leyendo. Tus ojos te engañan. Dice, así es, poderoso estaba saqueado. Dice por acá Patricia, si el PT y el Verde se van con el PRI, entonces desaparecerán los 3 partidos juntos. Dicho a sangre fría, ha dicho sangre fría, dice por acá. Pues sí, a ver, la pregunta es básica. ¿Tú votarías por algún candidato del PT y del Verde para diputado, para senador, después de ver que se negaron a aprobar la reforma electoral? Porque ojo con lo que te voy a mostrar a continuación, una recopilación de datos que tumban completamente el discurso de estos partidos. Ellos dicen que es una reforma electoral que nadie pidió. Pero, por ejemplo, aquí Poncho Gutiérrez hizo un resumen bastante acertado. La reforma electoral que nadie pidió. Bueno, pues ahí está. En 2017, la gente exigió que los partidos donaran su presupuesto a las víctimas del sismo, para empezar. Luego, en 2018, López Obrador ganó con la promesa de reducir el gasto electoral y eliminar los plurinominales. En 2022, se impulsó eso mismo con el llamado Plan A, un plan que fue rechazado en el Congreso. Y luego en 2023 se rechazó la misma exigencia con el Plan B, la Corte lo rechazó. ¿Se acuerdan? Se hicieron reformas secundarias, pero la Corte dijo no, ni más y va para atrás. Entonces finalmente, después de haber negado la aprobación de esa reforma electoral en 2022 y luego en 2023, el Plan A y el Plan B, ahí, después de haberse negado a aprobar la reforma electoral, es cuando surge el famoso Plan C. El Plan C surge porque no se pudo aprobar la reforma electoral. Y el Plan C exigía abiertamente o pedía abiertamente votar por Morena, PT y Partido Verde para poder conseguir la mayoría calificada y poder aprobar la reforma electoral, que era el Plan C. Entonces, se consigue el Plan C, donde también se prometió reducir gastos de partidos políticos, elecciones y pluris. Todas las encuestas serias arrojan que desde hace más de 12 años la gente está exigiendo reducción de gastos a partidos y elecciones y además la reducción de plurinominales. Miren, aquí está. El mismo Poncho hace una recaudación de varias encuestas. Encol, El Financiero, Mitofsky, El País, o en todas. Entonces, pregunta aquí Poncho, dice, a los defensores del INE no les convencen esas encuestas. Dice, entonces vamos a ver una realizada por el propio INE en 2022, donde la mayoría de la gente votó por reformar el INE de Lorenzo Córdoba. Ahí está la encuesta. Entonces, al final del día la pregunta es, pues qué raro que ahora salgan a decir que es una reforma que nadie pidió, cuando en realidad es una reforma que se ha pedido desde hace muchísimo tiempo. Cuando es una reforma que promovió el Plan C, que le dio curules al PT y al Verde, que ahora la votaron en contra. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿votarías por diputados y senadores del Verde y del PT después de negarse a aprobar la reforma electoral por la cual surgió el Plan C? ¿Tú qué dices? Un saludo a Juanjo, muchísimas gracias, un abrazote, te estoy leyendo, mi querido Juanjo, te estoy leyendo. Ángel, también te mando un abrazote, gracias por estar aquí como siempre, Cairolex, abrazo, Venus, a todos ustedes por estar aquí acompañándome y por dejar sus comentarios. Pues no, yo nada más hago la pregunta, ¿no? En 2027, incluso,
si el PT y el Verde van en alianza con Morena, ¿tú estarías dispuesto, si te das cuenta que uno de los candidatos es militante del PT, es militante del Verde, aunque vayan en coalición con Morena? ¿Votarías por él? ¿Votarías por ella? Aunque vayan en coalición, pero si son del PT o del Verde, ¿los apoyarías nomás porque van en coalición? Porque Morena se niega a romper las coaliciones. Y parece que para Morena no hay ningún problema, que para Morena pues no pasa nada si no se aprueba la reforma electoral. Y sí, a lo mejor para Morena pues no pasa nada. Pero para las y los mexicanos y para el pueblo parece que va a pesar duro en las próximas elecciones. ¿Ustedes qué dicen? Déjenme sus opiniones y sus comentarios. Ya se los dije, los estoy leyendo como siempre. Así es que escríbanme aquí si van a votar por el PT y el Verde o de plano van a votar puro Morena. Ni modo, aunque no se alcance mayoría calificada, y pues allá verán el PT y el Verde cómo le hacen para recuperar la confianza de las y los mexicanos, o cuando menos de las y los simpatizantes de la 4T. Lo que sí está llamando muchísimo la atención, y es algo de lo que nadie habla, es de lo contento que se veía Ricardo Monreal después de que no se pudo aprobar la reforma electoral. Véanlo ahí, miren, con Rubén Moreira y todo. Muy contentos. No, pues si se llevan requete bien con los priistas, chulada, ¿no? De imágenes. Eso sí, minutos antes, Ricardo Monreal lanzó una advertencia a la oposición y a los aliados. Les dijo que una vez que se rechace, iban a empezar a construir el plan B, pero habrá que ver si incluso a Monreal le conviene el plan B en las leyes secundarias. Sabemos el destino que esta reforma puede tener, pero les anunciamos, una vez que se vote y una vez que se rechace, comenzaremos a construir el plan B de la reforma electoral. Porque no desmayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva la presidenta Claudia Sheinbaum! Sabemos el destino que esta reforma... Pues les digo, al final del día, pues ahí están lo que parecen ser evidentes contradicciones entre una cosa y la otra. Mientras tanto, ¿saben qué está haciendo Claudia Sheinbaum? Pues al parecer está trabajando y avanzando con el gobierno, y es que ahora resulta que hasta personajes como Diego Rusarín reconocen lo que está haciendo Claudia Sheinbaum y su equipo en materia de vivienda. Escuchen nada más esto. En México, me parece una absoluta victoria por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. A lo mejor voy a dejar que ella misma explique y ahorita les platico qué opino. Ven esto. ¿Cuánto pediste prestado para una vivienda? Me dijo 600,000 pesos. ¿Cuánto debías? 800,000 pesos. ¿Y cuánto habías pagado? Más de 1,000,000 de pesos. Bueno, ¿quién entiende eso? Nadie. Se entiende que haya intereses cada año, pero ¿cómo es posible que se pague 2 veces la vivienda y uno no ha acabado de pagar? Pero además debe más de lo que pidió prestado, porque los créditos fueron diseñados como un negocio para unos cuantos. No fueron diseñados como un derecho del pueblo de México para tener vivienda. Cuando entramos, dije, a ver cómo está lo de los créditos del Fobiste, cómo está lo de los créditos del Infonavit, y la gran mayoría de los créditos eran impagables. ¿Por qué? Por pura injusticia. No porque no se trabajara para pagarlos. No, el problema es cómo fueron diseñados los créditos para beneficiar a los que hicieron las casas. Gran victoria para la presidenta Claudia Sheinbaum. El problema de la vivienda es un problema estructural. Es una de las cosas que más determina la estabilidad y la posibilidad de planear a largo plazo la vida familiar. Esto realmente desestructura la sociedad. O sea, el problema de la vivienda es fundamental. Para que lo tengan claro, es una de las cosas que China resolvió primero. O sea, China se fue directamente contra el problema de la vivienda. ¿Por qué? Exactamente como le está diciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. El problema especulativo y el problema del negocio de los préstamos es parasitario. O sea, literalmente te prestan dinero para
para comprar tu primera casa, pero acabas endeudado crónicamente de por vida y los intereses te comen. Y tratando de tener tu primera casa, pasas tu vida entera pagándole los intereses a los constructores o a los bancos. Entonces el hecho de que la presidenta se vaya a ir en contra de estos préstamos se me hace una muy buena movida. Se lo aplaudo. Ojalá y sea brutal y sea realmente un tema de entender que la vivienda no es para especular. La vivienda es un bien fundamental de primer orden de necesidad para la estabilidad y la dignidad de la clase trabajadora. Piénsenlo así. Si tú no tienes casa, tú dudas más en empezar familia. Si tú no tienes casa, tú eres más susceptible a una enfermedad. Si tú no tienes casa, tú eres más susceptible a los cambios de precios de renta. Si tú no tienes casa, tienes problema en encontrar trabajo por la movilidad, por la distancia, movilidad y transporte público. Arreglar el problema de la vivienda es una necesidad de primer orden para la clase trabajador. Entonces, de verdad, aquí, felicidades a la presidenta Claudia. Ojalá y sea de mano dura y ojalá y se vaya fuerte contra estos, porque estos especuladores financieros, o sea, esta gente que vive de los créditos de la clase trabajadora, son la peor clase parasitaria que existe. Pues ahí está la explicación, me parece que está más que claro. Un proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y un proyecto de la 4T en el tema de vivienda que quieren silenciar. Porque no sé si ustedes lo han notado, pero el tema de la vivienda, la entrega de casas que hace Claudia Sheinbaum durante los fines de semana, nadie lo menciona. ¿Por qué no quieren hablar? Esto es bien interesante, ¿eh? Es bien interesante porque destapa una de las mayores corrupciones de los gobiernos neoliberales. ¿Por qué nadie quiere hablar o nadie quiere que se hable de este proyecto de vivienda que tiene Claudia Sheinbaum, que además fue una promesa de campaña? ¿Qué es lo que se destapa cuando hablamos de las viviendas con créditos justos que está entregando Claudia Sheinbaum? Prácticamente cada fin de semana, si no es que más, incluso entre semana. ¿Cómo estaba el tema de vivienda con los gobiernos del PRIAN, con los gobiernos neoliberales? ¿Cómo exprimieron a la gente con deudas impagables y con casas que estaban en lugares inhabitables? Aquí está, por ejemplo, el Infonavit entregó vivienda a derechohabientes en Tamaulipas también. En el país tenemos 47 fraccionamientos donde estamos entregando vivienda. De esos 47, 16 ya están totalmente colocados entre los derechohabientes, pero la buena noticia es que ahora en marzo entran 17 fraccionamientos más, lo que va a compensar los que ya se concluyeron al 100%. Y aquí en este fraccionamiento Todos por Tamaulipas son 935 viviendas, ya hemos entregado 277, hoy vamos a entregarle a 42 familias vivienda, de eso se trata este evento. Entonces vuelve a surgir la pregunta: ¿por qué nadie quiere hablar de la entrega de viviendas del gobierno federal? Pues porque resulta que durante los gobiernos del periodo neoliberal, especialmente entre 2000 y 2012, se construyeron millones de viviendas de interés social, pero estaban en zonas periféricas, en zonas sin transporte, sin servicios y lejos de los centros de trabajo. Según datos del propio Infonavit y del gobierno federal, en México llegaron a existir más de 5 millones de viviendas abandonadas, y gran parte de ellas fueron producto de desarrollos construidos en ese periodo. El problema del modelo anterior es clarísimo. El negocio no era que la gente tuviera una vivienda digna. El negocio era construir casas baratas en terrenos baratos para luego venderlas a crédito y cobrar intereses durante décadas. Muchos créditos hipotecarios estaban indexados al salario mínimo, lo que provocaba que la deuda creciera incluso después de tener años pagando. Estamos hablando de personas que pagaron 10 o 15 años y todavía seguían debiendo más de lo que habían pedido al inicio. El gobierno actual ha impulsado programas de vivienda con créditos reestructurados, congelamiento de deudas y construcción de vivienda más cercana a las zonas urbanas, además de esquemas de créditos con pagos más bajos y condiciones más claras. El gran escándalo no es que hoy se estén entregando viviendas con créditos más justos. El verdadero escándalo fue cuando durante años se construyeron casas para endeudar a la gente, no para que realmente pudieran vivir con tranquilidad en ellas, y mucho menos ocuparlas. Y por eso nadie quiere hablar del tema de la vivienda y otra promesa cumplida de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le convendrá a la oposición hablar o criticar cuando menos el tema de vivienda? Porque siempre que hablan terminan escupiendo para arriba. Aquí les tengo ya la famosa lista
de diputados de Morena que votaron en contra de la reforma electoral. Porque sí, incluso diputados de Morena se negaron a aprobar ese dictamen. Fueron 3 diputados de Morena que votaron en contra. Aquí están los nombres: Gisela Arellano Ávila, Alejandra Chedraui Peralta y Santi Montemayor Castillo votaron abiertamente en contra. Los ausentes, que para el caso es lo mismo que votar en contra, fueron Manuel Espino, Jesús Jiménez, Iván Peña y Olga Sánchez Cordero. Además, la abstención del diputado Raúl Bolaños Cacho del Partido Verde, que pues bueno, el Partido Verde ya prácticamente cavó su tumba, ¿no? Pero ahí están. Son los nombres de los diputados morenistas que votaron en contra o estuvieron ausentes de una discusión que era primordial para las y los mexicanos. ¿Tú qué les dirías a estos personajes? ¿Tú qué le dirías? Porque digo, al PRI, al Verde, a Movimiento Ciudadano no nos sorprende. Era esperado que iban a votar en contra. Pero ¿qué le dirías tú a estos legisladores de Morena que votaron en contra de la reforma electoral? Déjamelo aquí en los comentarios para que les llegue el recado. Yo soy Yasira Handal, te espero en un rato como siempre lo hacemos con más información. Gracias, noticiosos, como siempre, por haberme acompañado. Bye bye.